Buenos días, vamos a comenzar las clases de LaTeX, continuando con herramientas contextuales. Las citas. Cuando se necesita resaltar un párrafo del resto del texto se utiliza el entorno quote, como ya sabemos, con diagonal begin quote y end quote. Lo que pongamos aquí va a ser un texto resaltado, como en este caso. Podemos ver el resultado. Aquí se puede ver un párrafo normal y en la parte inferior un párrafo resaltado con los márgenes más grandes para que destaque respecto al resto del texto. Otro texto que se alinea normal, si se tienen varios párrafos, se puede utilizar begin quotation, por ejemplo, utilizando varios párrafos resaltados, no solo uno. Con este entorno se puede ver aquí el ejemplo: párrafos normales, párrafos resaltados y párrafos normales utilizando los entornos begin quotation. También podemos utilizar las notas al pie de página. La instrucción que nosotros vamos a utilizar es diagonal footnote y entre las llaves vamos a utilizar el texto que nosotros queremos destacar y que queremos poner como una nota de pie de página. Esto nos va a producir nuestro texto normal, y cuando queramos poner nuestro pie de página vamos a utilizar footnote y nuestro texto. También podemos utilizar las notas marginales. Como se puede ver en este ejemplo, yo tengo algunos elementos como notas al margen. Para poder agregar notas al margen en cualquier parte del texto, estas notas pueden contener ya sea texto, imágenes o símbolos. Al incluir la instrucción margin par y entre las llaves el texto o la imagen o el símbolo, se debe tener asignado un espacio para las notas del tamaño adecuado, es decir, nuestro margen debe soportar estas notas. Estas notas hacen que el ancho del texto del documento sea menor y por lo tanto tengan más páginas. Entonces se debe considerar si son válidas o no y si vamos a utilizar o no muchas notas marginales. La primera parte presenta los conceptos fundamentales relativos a las redes eléctricas, etcétera, etcétera, y aquí podemos ver nosotros algunas notas, un símbolo, texto o imágenes en este caso. Los contadores. Un contador es un valor numérico que se refiere a algo que está siendo numerado, como son páginas, secciones, figuras, tablas y ecuaciones. Una etiqueta o marcador es la identificación de un valor en particular. Una referencia es la llamada al marcador. Como ya sabemos, nosotros podemos destacar, como habíamos comentado, dependiendo del tipo de documento que nosotros estemos utilizando, por ejemplo, las páginas o las secciones. En el caso de los artículos y los libros, podemos utilizar como secciones, subsecciones, y en el caso de los libros, capítulos, secciones, subsecciones, etcétera. Las referencias cruzadas. Esto, como lo debemos recordar, es una de las características más poderosas de LaTeX. ¿Qué son las referencias cruzadas? Se puede etiquetar cualquier punto de un documento con algún marcador y luego hacer referencia a través de ese marcador desde cualquier parte del documento. Por ejemplo, puedo tener mi área de referencias y a lo largo del texto, cuando yo deseo llamar alguna referencia, ponerle como tal la referencia. Por ejemplo, LaTeX va a encontrar siempre el número de referencia que nosotros indiquemos adecuadamente. Por eso podemos referirnos a la sección 2 que se encuentra en la página 1. Primero, cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, una imagen o un texto en particular, yo le pongo mi etiqueta con el comando label y el nombre que va a tener mi marcador. Cuando yo deseo hacer llamado y referencia a ese marcador, yo voy a llamar dentro de mi texto a la instrucción ref y dentro el nombre del marcador que yo ya había indicado anteriormente o que yo indicaré posteriormente, como yo guste. Con estas instrucciones se pueden hacer referencia a los capítulos, secciones, subsecciones, figuras, tablas, teoremas, etcétera. Por ejemplo, LaTeX va a reemplazar ref o page ref por el número de capítulo, sección, figura, tabla, teorema y en la página donde se introdujo la instrucción label correspondiente. Es decir, si yo tengo una referencia al final de mi artículo a referencias bibliográficas, yo voy a utilizar otros indicadores, es decir, voy a utilizar el bibtext y el cite. Si yo voy a utilizar imágenes,
dentro de mi identificador de imagen yo voy a poner un label y le voy a poner, por ejemplo, figura 1. Cuando yo esté hablando en el texto y diga, por ejemplo, LaTeX encontrará siempre el número de referencia ver figura, yo entonces puedo poner después de ese ver figura diagonal ref figura 1, y entonces cuando se sustituye el texto voy a encontrar LaTeX encontrará siempre el número de referencia figura 1 o 2 o 3, la que yo haya utilizado aquí según el índice. ¿Por qué esto es poderoso en LaTeX? Esto es poderoso porque cuando yo inserte figuras o referencias cruzadas van a aparecer con un número consecutivo. Si yo inserto una antes de las que ya había utilizado, LaTeX inmediatamente va a poder insertarla sin que nosotros tengamos que hacer más modificaciones, sin que tengamos que modificar todo. LaTeX lo va a hacer. Para poder hacer esto, LaTeX tiene que hacer una pasada de 2 compilaciones, es decir, en la primera pasada genera su índice de referencias cruzadas, nosotros no hacemos nada, generan el texto, y en la segunda o tercera compilación que hagamos vamos a ver que ya puede hacer las referencias cruzadas porque lo hace ya respecto a su índice que generó anteriormente. Esto debemos recordarlo para hacer siempre 2 o 3 pasadas de compilación. Las referencias bibliográficas, como había mencionado anteriormente, utilizan un mecanismo similar, pero indicadores y palabras clave diferentes o instrucciones diferentes. En este caso, cuando yo quiero hacer referencia a algo, utilizo la instrucción cite y el nombre del marcador. Y en el caso del marcador que yo quiero referenciar, o la referencia bibliográfica, yo tengo que utilizar bibitem, mi etiqueta con el que va a identificarse, y el marcador con el que yo lo voy a llamar. Estos marcadores van a hacer referencia a la entrada, como ya he mencionado anteriormente, a la bibliografía, la cual se utiliza generando el entorno de bibliography. La etiqueta es el texto que se muestra en el documento en el lugar donde se va a citar la bibliografía. Entonces, aquí como etiqueta yo puedo poner un número, puedo poner un nombre, o puedo poner una combinación de nombre y fecha, lo que necesite según los requisitos bibliográficos de mi artículo o de mi libro. Si yo no pongo esto, recuerden que lo que se pone entre corchetes es opcional. Si yo no pongo nada, LaTeX va a numerarlo según esté configurado el artículo o el libro. Es decir, puede estar configurado para poner números consecutivos o letras consecutivas. Entonces, si yo no pongo esta etiqueta opcional, va a numerarlo según el artículo que yo esté utilizando. Puede ser tan sencillo como que yo ponga bibitem y luego el marcador, es decir, mi identificador con el que yo voy a nombrarlo. Por ejemplo, bibitem Cidetec 1. En mi texto, cuando yo esté usando mis referencias bibliográficas, yo voy a llamarlo Cite Cidetec 1, por ejemplo, y va a hacer la llamada para que se ponga la referencia bibliográfica respecto a la etiqueta que haya generado LaTeX o la que yo haya puesto aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se hace una referencia. Aquí yo tengo un texto. Este texto llama a una referencia y la referencia se llama con el comando o la instrucción cite, y se hace referencia al marcador LED 94 o al marcador CFA. Estos son mis marcadores. Cuando yo haya definido mis referencias bibliográficas, yo aquí tengo 2 marcadores. Para el bibitem número 1 tengo LED 94, que me hace referencia a toda esta referencia bibliográfica: el autor, el nombre del título, la editorial, las páginas, y lo va a sustituir aquí, lo va a poner de esta forma, que es como se sugirió ponerse de esta manera. Yo llamo a otro bibitem, otra vez nombre de autores, el título del texto, la editorial y demás información que yo desee poner, pero aquí yo no pongo una etiqueta o un identificador sugerido. Voy a utilizar el que me dé LaTeX. Yo nada más llamo a mi marcador CFA, que es el que utilice aquí. Entonces, cuando yo lo mande llamar, me va a aparecer nada más una etiqueta con un número.
Otra herramienta poderosa son los índices alfabéticos. Estos indexados automáticos me permiten agregar en el preámbulo, por ejemplo, un use package make index. Cuando yo haga el make index y llame a esta instrucción make index, me va a generar mi índice. Este índice va a utilizar los capítulos, secciones, subsecciones, etcétera, para generar una entrada. Esta entrada va a estar al inicio de mi documento y va a ser un índice automático. Se debe usar los siguientes formatos: una entrada simple, una entrada con subentrada, una referencia cruzada. Cada uno de estos va a generar diferentes elementos para índices alfabéticos. Revísese y hágase pruebas con cada uno de ellos a ver qué es lo que genera. Incluso hay entradas con diseño para cambiar el estilo tipográfico de una entrada, y aquí nosotros podemos indicarlo. Por ejemplo, si indexamos Budweiser, cualquier cambio de fuente de la forma text funciona aquí. También se puede cambiar la fuente, el número de página de la entrada, para sugerir la primera referencia a buscar, usando la barra vertical, y en lugar de la palabra C se sustituye el cambio de la fuente. Hay otro que es sin secuencia. Cada uno de estos índices alfabéticos puede producir diferentes salidas. Por ejemplo, yo puedo utilizar para estos índices alfabéticos estas entradas diferentes: la sencilla, las indexadas, etcétera, y van a producir estas salidas. Esto se va a ver reflejado en mi índice que yo genere. Entonces, si yo genero un index hola sencillo, voy a tener una entrada simple. Solo voy a tener mi palabra y mi número de página, de referencia, de sección o de subsección. Si yo pongo una subentrada, yo puedo tener un índice corrido con una sangría. Una entrada con un diseño en particular va a dármelo con una letra diferente o con una tipografía diferente, por ejemplo una itálica, una negrita, etcétera. Entonces prueben todos estos y vean qué es lo que va generando cuando ustedes le den make index, porque esto va a ser un índice generado. Si queremos un índice alfabético, nosotros en lugar de make index le vamos a decir print index, y vamos a obtener un índice ordenado alfabéticamente. Entonces recuerden que esto es una instrucción. Yo puedo dar un make index al inicio de mi documento y un print index al final de mi documento, como se acostumbra en los libros. Eso sería por lo pronto las herramientas contextuales. Muchas gracias y hasta luego.